porque se les daña el negocio. Un estruendo muy fuerte. La exesposa de Gustavo Petro asegura que por su trabajo en las regiones ha recibido mensajes para el presidente sobre la paz total, que le ha enviado de inmediato a él y que por lo que ella ve en las regiones, la idea de las bandas criminales no solo han atentado contra su vida, sino que ya se preparan para hacerle conejo para la paz total. La exesposa del presidente Gustavo Petro, Mariluz Serrán, dijo que a mediados del año pasado, antes de que Petro tomara posesión, la buscaron emisarios de grupos criminales como el Clan del Golfo, interesados en hablar con el gobierno sobre paz, que de inmediato le trasladó esta información al gobierno actual. Estaba como desde junio, se acercaron unos abogados a hablar conmigo, los abogados de Otoniel, y ellos elaboraron una carta firmada por Otoniel, y esa carta pues yo la puse en conocimiento del gobierno de Gustavo Petro, pues para que se enteraran. También se refirió a otros grupos criminales que le han hecho llegar misivas con el interés de dialogar con el gobierno sobre la política de paz total. Explicó que esos acercamientos se han dado porque ella está en los territorios con las comunidades y que siempre ha remitido esa información de manera inmediata al gobierno. De las autodefensas campesinas del Casanare, de los buitragueños, que también aquí está la carta dirigida a mí con nombre propio, Mariluz Serrán, y otra que es de la familia de los González Rodríguez, que son los señores esmeralderos que están siendo acusados por narcotráfico y quieren hablar con el gobierno nacional. La exesposa de Petro dice que muy probablemente su trabajo con las comunidades contra la corrupción y el accionar de las bandas criminales originaron el atentado que sufrió el pasado martes 22 de febrero, cuando se dirigía de Santa Marta a Cartagena. Dispararon contra el vehículo, fue un estruendo muy fuerte, pero nosotros no paramos, nosotros seguimos derecho, porque lo peor que uno puede hacer es pararse y mirar qué fue lo que pasó. Y dijo que el atentado posiblemente está relacionado con quienes dicen querer la paz. Yo creo sinceramente que fue el Clan del Golfo. A los campesinos les están diciendo que no van a vender sus tierras, que ellos mismos son los que las van a comprar inclusive, para que no permitan que nosotros como gobierno nacional lleguemos a los territorios, porque se les daña el negocio. La exesposa del presidente Petro dijo que a pesar de las amenazas seguirá con su trabajo de Colombia humana en las regiones. Las bancadas del gobierno y la oposición coincidieron en comparar la situación política por la revelación de los negocios del hijo del presidente con las sucedidas en gobiernos anteriores. Duros señalamientos o respaldo absoluto ha recibido el presidente Gustavo Petro por la polémica en la que está inmerso su hijo Nicolás. Ha respondido de una manera valiente, de una manera transparente, pidiéndole al fiscal que investigue y que si es del caso hay hechos notables, posibles de corrupción, pues se llega hasta las últimas consecuencias. Esas platas del narcotráfico tuvieron la capacidad o financiaron las estructuras políticas de Gustavo Petro en la costa Caribe, lo tendrá también que explicar el presidente de la República. Congresistas afirman que este grave escándalo tiene pisos parecidos a los que vivió Colombia en los años 90. Mamola, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Son acusaciones de una extrema gravedad que menoscaban la credibilidad democrática del gobierno actual y si ellos fueran cierto constituirían una crisis igual o peor a la del proceso 8000. Al presidente se le reconoce que a lo largo de su carrera política ha sido transparente, pero se lamenta que justo el peor escándalo que afronta provenga desde el interior de su proyecto político y su familia. Hay una diferencia entre el talante del presidente Gustavo Petro con otros presidentes. Cuando otros presidentes han tenido familiares, parientes involucrados en estos escándalos, han obviado el tema, lo han sacado de la discusión pública. Uno de los golpes más duros que ha recibido el presidente Gustavo Petro no se lo produjo la oposición, sino su propio hijo. Y es ante las denuncias de la exesposa de Nicolás Petro se ha generado una tormenta política que va a tener unas repercusiones gravísimas. De todas maneras, se advierte una verdadera tormenta política con esta crisis que hasta ahora inicia. Esta tarde, en medio del escándalo, el presidente trinó los resultados de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que le otorga el 51% de aprobación a su gobierno y otra encuesta que mide la opinión sobre la oposición. Lucía del Mar Gómez. Mónica, casualmente ese 51% es la misma cifra en la que la encuesta de Invamer Gallup, contratada por un portal de ultraderecha, está midiendo la desaprobación del presidente. El presidente Gustavo Petro publicó hoy en su cuenta de Twitter: ¡Uy!
otra encuesta que no van a publicar. Seguido de un video con los resultados de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría CNC, que muestra que el 51% de los colombianos aprueban su gestión como presidente de la República, el 39,8% la desaprueba y el 9% no sabe, no responde. Asimismo, retuiteó los resultados de la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, dedicada al análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de Latinoamérica. Acerca de los sentimientos hacia la oposición, el 24% de los encuestados siente esperanza y confianza, el otro 24,4% siente indiferencia y el 43,2% decepción y rechazo. Esto significa, según la encuesta, que la oposición al gobierno actual no genera confianza en los colombianos. En la misma encuesta del CELAC se pregunta acerca de cuál es el principal opositor al gobierno y la respuesta con mayor porcentaje la tuvo el uribismo con un 38,3%. En segundo lugar, el poder económico con un 24,6%. Algunos aliados del propio gobierno con un 15,7%. Los grandes medios de comunicación con un 10,5%. El gobierno de Estados Unidos con un 3,8%. Y no sabe, no responde con un 7,1%. Esta favorabilidad, que se refleja tanto en el Centro Nacional de Consultoría CNC como en el CELAC, no se vio en la encuesta de la firma Invamer Gallup, que se publicó hace 4 días, en la que se ve que en agosto de 2022 el presidente tenía una desaprobación del 20% y en febrero de este año subió 31 puntos en solo 6 meses, lo que sería un 51% de desaprobación. Como si ya no fuera poco el cúmulo de problemas que cayó sobre el presidente Petro, la rama judicial en sus altas cortes también le puso freno a sus poderes. Marta Olaya. Mónica, el Consejo de Estado suspendió temporalmente los efectos del decreto que le permitía al presidente decidir por sí mismo y por encima de la CREC las tarifas de los servicios públicos. Pese a que el Consejo de Estado suspendió temporalmente los efectos del decreto que por 3 meses le permitía al presidente Petro asumir la regulación de las tarifas de servicios públicos, argumentando que estas facultades no pueden ser asumidas por el mandatario sin que antes se tramite una ley, esa medida cautelar no significa que ya haya una sentencia anticipada. En todo caso, el Consejo de Estado debe definir si el decreto presidencial se declara nulo cuando falle sobre la demanda que interpusieron 2 ciudadanos en contra de la facultad que le permitía al mandatario desplazar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG durante un tiempo. La crisis energética. Sin embargo, parece haber contradicciones entre las altas cortes sobre este mismo tema, pues la Corte Constitucional ya había sentado posición a través de la sentencia C-272 del 98 cuando declaró ajustado a la Carta Política el artículo 68 de la Ley 142 del 94. El presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos si decide delegarlas en los términos de la ley. Tendrá que el Consejo de Estado entrar a examinar la situación, pero sin desconocer la sentencia. Ahora, si llega a tomar un rumbo diferente y la desconoce, pues eso va a generar inseguridad jurídica. Eso va a generar una problemática en la gobernabilidad. En términos generales, ese artículo establece que el presidente puede señalar las políticas para considerar el aumento y rebaja de las tarifas. Si el Consejo de Estado falla con sentido de urgencia, podría tomar una decisión, teniendo en cuenta que el decreto presidencial tenía una vigencia de tan solo 3 meses. De lo contrario, el fallo no sería apto para solucionar el conflicto actual. Estaríamos resolviendo sobre un decreto que ha perdido su vigencia y eficacia definitivamente. Y por lo mismo, salvo mejor criterio, el Consejo de Estado tendría que dictar una sentencia inhibitoria. No podría haber un fallo de fondo. El gobierno anunció que insistirá a través de recursos jurídicos para que se levante esa suspensión, aunque respeta el fallo.